Sin embargo, tiene más reflectividad que en el verde, ¿vale? Porque no hay absorción de energía. Esa ausencia de absorción se traduce en una mayor reflectividad y por eso nosotros vemos la vegetación sana de color verde, simplemente. A partir de aquí tendríamos el infrarrojo cercano. La vegetación sana en el infrarrojo cercano se caracteriza siempre por altos valores de reflectividad, ¿vale? Porque depende de la estructura celular de la hoja. Cuanto mejor estructura celular, más refleja la energía. Cuanto peor la estructura celular, más absorben, menos reflejan. Y en el infrarrojo medio, que vendría a ser a partir de aquí, todo este tramo, la vegetación sana se caracteriza, bueno, el infrarrojo medio está asociado sobre todo al contenido de agua, a la humedad. Entonces, una vegetación sana tiene humedad, el agua absorbe energía. Entonces, estos dos, ¿los veis? Estos dos regiones en las que baja, aquí tenemos las dos zonas asociadas a la absorción del agua. Una vegetación que está sana, que tiene humedad, presenta estas dos regiones de absorción, ¿vale? Las iluminaciones en las que se encuentran. Ahora mismo son estas, el sol tiene un comportamiento totalmente distinto. Si midiéramos el sol sería distinto, si está nublado, distinto. Es decir, cada vez que notemos un cambio en la iluminación hay que optimizar el equipo. En realidad lo que hace cuando optimiza son dos cosas. La primera es registrar lo que se llama la corriente oscura. De hecho, si os fijáis y si no me creéis, aquí arriba de todo el parámetro que pone que está midiendo es el que se llama dark current, es la corriente oscura. La corriente oscura es señal generada por el propio equipo, por los componentes electrónicos internos del equipo, por el mero hecho de estar encendido, ¿vale? Genera como una señal que no nos interesa a nosotros, el ruido. Entonces el equipo necesita registrarla para restársela a todas las demás medidas y eliminar ese pequeño componente de ruido que genera el equipo por el mero funcionamiento, ¿vale? Entonces, cuando se optimiza, registra la corriente oscura. De hecho, ya os avisaré, pero os daréis cuenta de que hay un determinado momento en el que se oye como un clic en el equipo porque cierra el obturador, registra la señal interna y vuelve a abrir para ver lo que tiene en el exterior, ¿vale? Eso es lo primero que hace. Lo segundo que ajusta, aunque eso nosotros no lo vemos, es lo que se llama el tiempo de integración. Es decir, el tiempo que el sensor está realmente tomando medidas. Sería parecido a las cámaras de fotos. Si tienes mucha luz, necesitas... Te dejo ahí ya. ¿Vale? Os lo pone ahí, un grado de FOV, un grado de campo de visión, depende de la altura, tendremos un círculo más grande o más pequeño, ¿vale? Siempre son las dos variables las que juegan. El de 8 grados es más pequeñito, es menos impactante, este no, ¿vale? Pero bueno, entonces, por ejemplo, para cuestiones de minerales sí que se utiliza mucho porque necesitamos tener una alta precisión, una alta resolución espacial. Entonces, si tú necesitas tener mucha precisión y saber que estás apuntando a esta parte de arriba de la hoja, pues entonces sí que necesitas tener un limitador. Claro, en las cuestiones de aquí del laboratorio. Eso es, siempre depende de nosotros. Había también de 10 grados, de 15 grados, no recuerdo. Y ofrecen firmas con mucha precisión, ¿vale? Digamos que podemos identificar rasgos de la vegetación, del suelo, de distintos minerales. Yo os he traído aquí 3 o 4 muestras muy específicos. En definitiva, al contrario de los sensores que van a bordo del espacio, que nos ofrecen, por ejemplo, solo 5 bandas de información, este nos está ofreciendo 2100 bandas de información, cada nanómetro, 400, 401, 2, 3, 4, hasta el 2500. Entonces, teniendo información en 2100 bandas, conocemos perfectamente lo que ocurre en todo el continuo del espectro. Vale, entonces, ese sería el equipo, simplemente conectado con una batería, sin más. Una batería. Sí, no tiene mucha amiga. La fuente de iluminación, en este caso como estamos aquí, sería esta lámpara. Nosotros siempre trabajamos en condiciones de iluminación natural, siempre trabajamos en el campo con el sol, pero bueno, algún experimento de laboratorio sí que tenemos. Y el panel de referencia, lo que os comentaba, para medir la energía incidente. Esa es la labor, digamos, el objetivo fundamental de este panel, que tiene dos características principales. O sea, no vale cualquier panel blanco, esto es un baldosín. Es un panel fabricado con un material especial que es Spectralon. Entonces, este material tiene dos características, digamos, importantes. La primera
que refleja lo mismo en todas las direcciones. Es decir, que tiene un comportamiento lambertiano y no especular, que habría que ajustar mejor cuál es el punto de medida. De tal manera que lo podemos medir desde cualquier posición porque refleja lo mismo. Y la segunda característica es que no es la más importante, pero en este caso es una de las que más influyen, es que refleja casi el 100% de la energía que recibe. Es decir, es un reflector perfecto en el sentido de que no se queda nada, no transmite nada, lo refleja prácticamente todo. No llega al 100%, pero 99, 98, 97 con mucho, ¿vale? De ahí no suele bajar. Entonces, lo primero que hacemos es medir cuál es este panel, porque si estamos diciendo que refleja toda la que recibe, prácticamente es como si estuviéramos midiendo la que recibe, ¿vale? Sería una forma indirecta de medir la energía incidente. ¿Seguís esto? ¿Sí? Entonces, midiendo este panel, estamos proporcionando al sensor lo que sería el denominador de la fórmula. Una vez que sabe cuál es la radioencia incidente, midiendo cualquier tipo de cubiertas, medirá la reflejada y calculará la ratio respecto a esto, ¿vale? Si estamos en laboratorio, las condiciones de iluminación no cambian, son estables. Pero si estamos en el campo, no sé si alguna vez os puede pasar, si estamos en el campo hay que tener mucho cuidado en que la medida del panel y la medida de la cubierta se produzca exactamente en las mismas condiciones de iluminación. Porque si tenemos un día de estos de nubes en movimiento y tenemos panel con nube, vegetación con sol, la energía incidente es muy inferior a la que en realidad tenemos cuando medimos la vegetación. Entonces, o sobreestimamos la medida o al revés. Si medimos el panel con sol, la vegetación con sombra, está haciendo la ratio por una incidente que en realidad no es la que tiene en ese momento, porque la vegetación siempre refleja lo mismo, ¿vale? Pero si la dividimos por una incidente muy superior, lo que hacemos es infraestimar. En laboratorio esto no pasa, pero en campo siempre mucho cuidado. Por eso la radiometría de campo, lo recomendable es hacerlo en días perfectamente soleados y en el momento de más calor, entre 2 horas antes y 2 horas después del máximo solar, que es el periodo en el que, digamos, el sol está más estable en el cielo. Entonces, al no experimentar variaciones, cualquier cambio que nosotros veamos es un cambio de la cubierta y no un cambio del sol, ¿vale? Bueno, es casi un suelo, no llega ni a vegetación sana, ¿vale? Está muy seco. Lo voy a guardar el 11. El 11 poner hojas secas barra suelo, porque prácticamente, aunque bueno, el suelo veremos alguna diferencia. No se parece en nada a la anterior firma, ¿vale? Lo veis como, yo ahora evidentemente si veo esto, yo sé que esto no es una vegetación sana. De hecho, no tiene casi ni las características de una vegetación seca, es prácticamente un suelo. Vamos a ver un suelo, que también lo tenemos aquí. Entonces, el proceso a partir de ahora es siempre el mismo. Le das la cubierta, con la cubierta registra la energía reflejada y hace la ratio. Entonces, un pelín más vertical, ¿puede ser? No, lo estamos viendo, pero es que el comportamiento espectral de un suelo que además ha sido secado en un horno, o sea, este suelo ha experimentado ya algún proceso, es un comportamiento espectral prácticamente plano. Como mucho, si tuviera algo de humedad, seguiríamos viendo las dos absorciones de humedad en el infrarrojo.